Lo que vamos a hacer es intentar pintar con las pinturas acrílicas, que yo sé que hay mucha gente que les tiene miedo, pero vamos a ver los fáciles que son de usar, y además vamos a ver también otra ventaja, sobre todo que tengamos que empezar a tener todos en cuenta, y es la salud y los pulmones. Las pinturas de Tamiya o de Bunce son muy buenas, todas las conocemos, hemos hecho un montón de cosas con ellos, pero también son unas pinturas muy tóxicas. Sin embargo, estas están hechas completamente, todo se disuelve con agua o para limpiar con alcohol. Eso quiere decir que nuestros pulmones, nuestras familias lo van a agradecer, ¿vale? O sea que haced un esfuerzo por tratar de usarlas y dominarlas. Se puede hacer exactamente lo mismo que se hace con cualquier otra. De hecho, por ahí ahora vendrá Manolo con un 109 que podéis ver. Está todo pintado con estas pinturas, sin usar para nada Tamiya y Bunce. Se puede hacer exactamente lo mismo que hacéis con las otras pinturas. Es verdad que son un pelín más difíciles de manejar, pero son fáciles. No soy Manolo, pero bueno. Bueno, pues pásalo por ahí. Esto es el mismo 109 de Edward, procurando volcarlo mucho, pero vamos, está sujeto. Para que lo veáis, pásalo. Es el mismo 109 de Edward. Sabéis, los que conocéis estas maquetas, que tienen un remachado muy fino. Bueno, pues se puede salvar el remachado. Estas pinturas no tienen por qué quedar muy gruesas, que es otro de los tabús que hay por ahí, es que quedan unas capas muy gruesas. Bueno, pues será porque a lo mejor no se han disuelto convenientemente o se han encharcado, igual que os puede pasar con cualquier otra pintura. Lo primero, para aplicar casi cualquier pintura, pero os diría especialmente con estas, es utilizar una buena imprimación. Esta imprimación, que son las One Shot, estas lo tenéis en tres colores, en gris, en negro y el blanco, son acrílicas también. Y los que habéis probado de otras marcas, sabréis que cuando dais la imprimación y detectáis un fallo, surge el problema de que no me deja lijar, no me deja corregir, no puedo echar masilla encima. Sobre esta sí que me deja. ¿Vale? Yo sobre esta puedo pasar un trozo de lija fuerte, como este, y no se nota. Tiene que estar seca, por supuesto. Esta la di hace 2 días, esta imprimación. ¿Vale? Veis que se nota por dónde la he pasado, pero pasáis el dedo y ni se ha levantado, ni se ha producido ningún arañazo, ni nada por el estilo. Y esto es un trozo de lija que tiene fuerza, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, la imprimación, aparte de agarrar la pintura, lo que hace es que podamos detectar cualquier problema que pueda haber en la superficie de la maqueta, una mala unión, un rechupe del plástico de la maqueta. Pues con eso podemos solucionarlo, podemos enmasillar, podemos echar masilla, putti o la que queráis, volver a lijar sin que se levante, volvéis a cubrir con la masilla, y os queda de nuevo otra vez el avión preparado. Luego voy a pintar sobre ese que está pasando por ahí, pero ahora voy a dar la masilla, la imprimación, para que veáis cómo queda. Esta será blanca y el otro es en gris. ¿Tiene poliuretano? Sí, pero la cantidad es mínima, por eso no se levanta, por eso no puedes tirar como la típica piel que se levanta en otras. Entonces, ¿oye el compresor? Sin el compresor no hacemos nada. ¿Vale? Bueno, yo mientras seguimos. Tanto la imprimación como cualquiera de las pinturas, lo fundamental es que esté perfectamente movida. Tiene que estar bien agitada, para que la pintura, si es satinada, quede satinada, si es mate, quede mate. ¿Cómo sé cuando está bien movida? Porque todas estas llevan una bolita en el interior. Cuando oigáis que la bolita suena, entonces a partir de ahí empieza a estar bien movida. Si agitáis un bote y no suena la bola, es que hay que seguir agitándolo hasta que consigáis que la bola suene. Vale, pues quita esta. Quítame la que está puesta. Es muy largo el cable, ¿no? Casi enchufa la mía, porque no puedo quitar. Aquí abajo se queda.
Dale ahí un poquito de chicha. Deja todo. Ah, vale. Bueno, una vez que tenemos bien agitado el bote, estas pinturas se pueden echar directamente al aerógrafo sin disolver, pero en función de lo que queramos hacer. Es decir, si lo que vamos a dar es una base, la podéis echar directamente sobre del bote. Pero si queréis hacer trazos más finos, o queréis hacer veladuras, transparencias, luces, sombras, cualquier cosa... A ver si se carga el calderín y deja de sonar. Bueno, lo vamos a parar ahora un momentito. Os decía que entonces para una base lo podéis echar directamente del bote, pero si vais a trabajar otro tipo de camuflaje, trazos o cualquier otra cosa, mejor que lo disolváis. ¿Con qué? Lo mejor es con el disolvente acrílico específico para ellas. Pero es verdad que si queréis que se comporten un poco más parecidas a las de tamilla o gunce, se pueden mezclar con el de tapón amarillo de tamilla o con el disolvente de gunce. Con eso conseguiréis, primero, que queden mucho más mates, aunque el acabado sea satinado, y además os encontraréis más a gusto porque se parecerán más a las pinturas que habéis trabajado siempre. Vale, entonces vamos a empezar con la masilla, perdón, con la imprimación. Esta sí va directamente del bote. Y lo que tenemos que hacer, independientemente de la pintura que uséis, de la imprimación que uséis o de lo que vayáis a hacer, trabajad siempre con capas muy finas, aunque trabajéis con tamilla. Es preferible dar 2 manos que encharcar una. Vais a trabajar el doble, porque aunque tardéis más en dar las 2 manos, quedará bien. De la otra manera, os puede tocar lijar medio avión o decaparlo, porque resulta que se me han borrado todos los remaches que tenía grabada la maqueta. Vale, la imprimación, como no necesito... Vale. Como no necesito precisión para dar la imprimación, lo mejor es que lo mantengáis casi a una distancia... Quita esto porque si no se va. Lo tenéis que mantener a una distancia aproximada de unos 15-20 centímetros. Y la capa es esta. Más de esto lo encharcaríais. Y entonces me está tapando detalles. Porque la Solo más esto. la mascarilla, o sea, perdón, la imprimación cubriría los remaches, ¿vale? Como tenéis 3 colores, pensad en qué color va a ir el avión. Porque la negra, por ejemplo, es muy útil para todos los colores metalizados. Si el avión va a ir metalizado, utilizad la negra como base, porque os va a permitir ver cualquier defecto. La blanca, cuando vayáis a utilizar colores muy claros. Si alguno quiere pintar un Phantom, por ejemplo, de blanco por debajo, es mejor trabajar sobre una imprimación blanca que sobre una gris o negra, porque te va a costar cubrir mucho más. Y la gris es un poco para todo. Te vale tanto para colores más claros o más oscuros, ¿vale? Entonces, lo mejor es cubrir entero toda la pieza. Esta imprimación, aunque aparentemente tarda unos minutos en secar, lo suyo es dejarlo al menos 24 horas. Aunque lo podríais manipularlo bastante antes.
cosa que tenéis que pensar antes de empezar a pintar un avión o un vehículo o lo que sea es de dónde lo vais a agarrar, para que cuando tengáis pintado, por ejemplo, vais a pintar todo a la vez, tened en cuenta ver ahora dónde lo dejáis. En este caso me da igual que se estropee, pero si estáis trabajando ya con la maqueta buena, la definitiva, tenéis que tener en cuenta que a lo mejor habría que haberlo hecho por fases. Primero pintar la parte de arriba y luego la de abajo, para poderlo manejar. O bien haber puesto un palo o una varilla de algo que os permita sujetarlo sin tocarlo con las manos. Aquí se había pegado algo de polvo, que es muy fácil que en el ambiente pueda haber cualquier cosa de polvo. Antes de que se seque le pasáis un pincel y ha quedado el trazo ahí. Pero como esta masilla queda tan fina, podéis cubrirlo de este ala. Ya ha desaparecido la marca que he hecho con el pincel al retirar las motitas de polvo. Otra cosa es que no hace falta que el avión quede blanco reluciente, sino simplemente vale con que cubra la superficie y sirva de agarre para la pintura. A ver si lo cogéis del morro para que no dejar mucho la huella. No pasa nada, ¿eh? Si se mancha no pasa nada. Ahí. Eso es suficiente como imprimación. Pasadlo para que lo vea todo el mundo. Diréis, no está cubierto bien, me da igual. Solamente necesito que agarre la pintura. Y así evito la posibilidad de cubrir en exceso todo el remachado. Limpieza del aerógrafo. Antes alguien me ha preguntado, y sé que hay gente que cada vez que cambia de color limpia el aerógrafo entero. A mí en este hobby me gusta hacer maquetas, no limpiar aerógrafos. Con lo cual yo lo que hago es lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Echo un poquito de alcohol, vacío la copa, aerografío en exceso, vuelvo a echar alcohol limpio. Ya sabéis que si cubrís la tapa de la punta del aerógrafo y echáis aire, se producen unas burbujas, ¿lo veis? Esto lo que hace es limpiar el aerógrafo por dentro. Mueve el alcohol que está en la copa y lo limpia. Volvéis a vaciar el alcohol que quede y para mí el aerógrafo está listo para el siguiente color. No pierdo más tiempo. O sea, con los años me he vuelto bastante vago. Entonces he ido viendo formas de hacer las cosas más rápidas, trabajando cada vez menos. Y que queden bien, claro. Hay cosas que es inevitable y hay otras cosas que a lo mejor nos dejamos llevar por la costumbre de siempre y resulta que no es la mejor forma de hacerlo. Vale. Vamos a empezar a pintar el avión. Este tiene 48 horas de secado, esta imprimación, ¿vale? Si acabamos de terminar en esa blanca que tenéis por ahí, procurad no poneros a pintar, porque la capa que echéis encima va a humedecer la masilla y puede levantarla, la imprimación. Vale. Como os he dicho, a mí me gusta trabajar con capas finas, por lo tanto evito echar la pintura, ni esta, ni la de Tamiya, ni la de ninguna marca, la he hecho sin disolvente. Pero se puede. Cuidado con las maquetas que tienen un grabado muy fino, porque os puede producir algún problema en cuanto a que se borren los detalles. Yo he hecho aproximadamente entre un 25 y un 50% de disolvente. ¿Cómo lo mido? De ninguna manera, ojo. Otra cosa que no pierdo tiempo.
Yo no me hago un bote, marco, tengo que llegar hasta aquí, no. Esto con la práctica lo vais haciendo a ojo. Aproximadamente. Luego veréis que todas las proporciones que muchas veces ponemos en las revistas, nosotros lo hacemos para poderlo poner ahí, pero solamente lo medimos cuando vamos a hacer el avión. Realmente si lo estás haciendo para ti, yo no mido nada, ¿vale? La práctica te dice cuándo está la pintura lista. Vamos a empezar con el RLM76 de abajo, de la zona inferior. Lo mismo, voy cubriendo siempre con capas muy finas. Veis que sigo manteniendo más o menos la distancia de la maqueta al aerógrafo en unos 15-20 centímetros. Esto sería una primera capa. Pasadlo por ahí. Apenas, si no me veis pintarlo, no distinguís si eso es Tamiya o es otra marca. ¿Vais teniendo alguna pregunta o algo que queráis saber mientras me llega otra vez la maqueta? A la maqueta que nos quedamos sin aire. ¿Has enmascarado los Sí, están enmascarados, pero da igual porque ese realmente está hueco. No he montado la cabina, no está vacío. Porque lo he preparado solamente para la demo. Lo digo, la imprimación sobre pintar el color interior de la... Bueno, yo lo suelo pintar por dentro, o sea, cuando haces la maqueta en condiciones, el 109 que habéis visto, está pintado por dentro también. A mí no me gusta pintar desde fuera para luego cubrirlo, porque además con este sistema tendrías que haber pintado primero en el RLM66, que es el color que llevaría este avión por dentro, y encima echar la imprimación. Con lo cual ahí ya vamos mal. Claro. Solución para eso, y que es como queda mejor, y más si la cabina va a quedar abierta, que es la mayoría de que hacemos todos, es dejar la cabina abierta. Pintarlo por dentro. Sé que es una labor de enmascarado doble, pero es como queda bien. ¿Vale? De tal manera que el color interior ya está dado. Ya tiene el propio color interior, con lo cual por fuera puedes hacer lo que te dé la gana y puedes echar con la imprimación que quieras porque no hay ningún problema. ¿A cómo te trabajas? Estaban todos por ahí, ¿no? Otra cosa importante es que trabajéis con presiones altas con esta pintura, porque es más densa que la que vais a conseguir con Tamiya. Según vayáis disolviéndola, podéis ir bajando la presión también. ¿Vale? Pero... Cierra el grifo ahí. El grifo. Y ahora desenroja. Ya está. Si echáis la pintura pura, tendréis que trabajar con una presión cercana a 2. Si la disolvéis, podéis trabajar en 1,5, 1,2, 1,5. También depende del aerógrafo que uséis y del tamaño de la boquilla que tenga. Es decir, si utilizáis un Infinity con una boquilla de 1,5, la presión tendrá que ser mayor porque hace falta más fuerza para que la pintura atraviese una boquilla tan fina. Si trabajáis con este, por ejemplo, con una boquilla de 4, podéis trabajar con menos presión y saldrá igual. ¿Es ese? Está ya... Espérate, ya está cargado.
Bueno, le doy la segunda capa y ya será la definitiva, ¿vale? Ya está. Vale, sí, perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. ¿Veis? Con esto estamos haciendo guarradas como estos, que alguien habrá puesto el dedo aquí. Trabajad siempre con guantes cuando vayáis a pintar. Siempre con guantes de látex. Una vez que el avión se termina de montar, a partir de ahí, cada vez que yo toque mi maqueta, para lo que sea, aunque sea para cambiarla de mesa, con guantes. Porque cualquier resto de grasa implica que la pintura ya no agarra bien. Todo lo que hagáis encima de un resto de grasa, que aunque os acabáis de lavar las manos, os aseguro que tenéis grasa, tenéis restos de sudor. Si es en verano que todos estamos asfixiados de calor, todavía peor, ¿vale? ¿Va a dejar bien así? ¿La presión ahí? Sí, sí. ¿Está bien ya? Están todos, ¿no? 1,5 está. Sube un pelín. Vale, ahí va. ¿Ahí estamos? Sí. Esto es la floja ya. No, esto es un poco de hierro, pero bueno. Sí, esto no es hierro, ¿eh? Mejor. Bueno, con esta segunda capa tenemos dada la base. Y ahora vamos a meternos a la dificultad, porque hasta aquí todo es fácil. Pero ahora vamos a suponer que yo quiero hacer luces aquí. Entonces ya necesito algo más de precisión. Tenéis dos opciones. Yo las luces normalmente, siendo azul, lo que le he hecho es blanco. Yo preparo la mezcla o bien con el disolvente suyo, o si no tengo control, lo que puedo hacer es echarle este disolvente, que va a hacer que se comporte muy parecido a una pintura de tamilla, ¿vale? Entonces, como hemos hecho antes, limpiáis ligeramente el aerógrafo. Y preparo la mezcla. La mezcla, lo mismo que he hecho antes. No voy a limpiar más el aerógrafo, además el color base me va a servir perfectamente. Con lo cual, si quiero utilizar este, ahora vamos a ver la diferencia de por qué os digo el tema de la toxicidad. Veréis cómo huele la misma pintura utilizando este disolvente. Vuelvo a echar lo mismo. ¿Lo oléis desde ahí ya? El disolvente. Bueno, si lo conoceréis todos. Sí. Fijaos la diferencia y luego intenta oler este bote. Cuando utilicé para dar una luz, lo único que hay que hacer es aclarar el color base. Yo normalmente lo lógico es echarle aproximadamente el 50% del color que os vaya a dar la luz. Es decir, 50 del base más otro 50% del color claro, que es el que va a variar. En este caso, blanco. Si fuera un color verde, por ejemplo, podríamos haber utilizado arena. La mezcla yo la hago también dentro del aerógrafo, no preparo tampoco un bote en el que esté medido a ver cuántas gotas tengo que echar de cada color. Además, una equivalencia os puede engañar. Es decir, si vosotros sabéis que con estas dos referencias tengo que echar 50%, alguien os lo ha dicho, bien.
Pero si no es así, lo que no os engaña es el ojo. Si os obsesionáis con cuántas gotas echo de cada tono, me puede llevar al error fácilmente. Sin embargo, si yo preparo aquí la mezcla y veo que realmente tiene el tono que yo quiero, ya me vale, no tengo que preocuparme en nada más. Y además, bueno, luego cada uno es como es. Si hay algún cuentarremaches aquí que quiera estar discutiendo toda la tarde en el tono del RLM76 que utilizó Harman en el 44, pues él mismo, pero yo no pierdo tiempo en eso. ¿Vale? Ahora veis, hacéis una prueba sobre el mismo tapete que estáis usando, veis que es más claro y ya me vale. Entonces lo que hago es iluminar el centro de los paneles. Como veis, la distancia a la que tiro ya ha variado y es bastante más pequeña que antes. La presión sigue siendo la misma, pero la distancia no. ¿Vale? Voy a hacer un ala así, el otro lo voy a dejar sin iluminar para que veáis la diferencia. Y observad que habiendo usado los mismos colores que antes, estos son mate, cuando realmente la referencia es satinada, porque lo vuelve mate el disolvente. Antes hemos utilizado el disolvente normal y ahora estamos utilizando el disolvente de Wurz. A mí me gusta exagerar las luces porque después, los que estéis mañana, que haremos una prueba con óleos sobre este mismo avión, veréis en lo que se queda. Es decir, aquí casi te parece más blanco que azul, pero ya veréis como mañana, cuando terminemos de trabajar con los óleos, vuelve a ser azul. Si yo parto del azul exacto, probablemente lo que me pase es que pase a un azul medio, en vez de un azul claro como debe ser. Y eso sin ser un cuentarremaches, como os he dicho. Veis lo que estoy tardando y eso me estoy entreteniendo en hablar. Fijaos lo rápido que es dar unas luces y con esta pintura que a todo el mundo le tiene tanto miedo. Y veis, lo ves, por ejemplo en el Phantom que hemos estado hablando antes tuyo, es que no, perdona, no recuerdo tu nombre, no sé, David. Mira la diferencia. De esa manera, al haber exagerado un poco el color más, bueno, voy a terminar de dar el otro lado. Vamos a dejarlo medio decente para que mañana nos permita trabajar con los óleos. Vale, vuelvo a limpiar el aerógrafo y vamos con las sombras, ¿vale?
Para las sombras, para las sombras podemos utilizar un gris azulado, por ejemplo, que sea un color más claro que, perdón, más oscuro que la base. Si veis los colores por debajo, ¿veis la diferencia? Como lo voy a disolver bastante, me va a permitir hacer trazos sin que canten demasiado. Si quiero exagerar alguno, lo que haré será hacer 2 pasadas, en vez de intentar pintar todo a la primera. Entonces, ahora vamos a utilizar de nuevo volvemos al disolvente acrílico. He hecho un poco del color base y otro poco del color oscuro. ¿Vale? Si veis ahora la diferencia, ¿veis el contraste ahí en la cámara? ¿Se ve en la tele? El color oscuro, el color claro y en medio en la base. ¿Vale? Aquí necesitáis, esta es quizás la parte más delicada porque sí que necesitáis hacer un trazo lo más fino posible. ¿Vale? Y lo que podemos hacer es oscurecer los paneles. ¿Se ve ahí? A ver si soy capaz de que lo veáis. Veis que hay que acercar bastante más el aerógrafo para conseguir un trazo más fino y precisar y que os quede justo donde queréis. Sí, ahora está casi a un 75%, porque al utilizar una pintura muy oscura, si no lo diluyo, me va a quedar un manchurrón, me va a quedar casi como si estuviera pintando culebrillas. Además, las sombras nos van a servir para empezar a conseguir los primeros efectos de desgaste. Por lo tanto, puedo empezar a exagerar un poquito el sombreado en torno al tren de aterrizaje, por ejemplo. Si llevara ametralladoras, podéis empezar a realizar un poquito el trazo del resto de la carbonilla que van a soltar al disparar las ametralladoras. Insistir un poquito más sobre los registros que llevan combustible o hidráulico. Sombrear especialmente las piezas que se suelen cambiar, es decir, tapas de munición, por ejemplo, que se están quitando y poniendo y manoseando con manos sucias constantemente. Esa parte al final termina estando más oscura que el centro de la propia pieza. Y luego hay otro, vamos a llamarlo truco. Una cosa importante: de vez en cuando, cada vez que terminéis, limpiad la punta del aerógrafo, porque en la aguja estas pinturas sí que es verdad que se acumula algo de pintura. Entonces, para conseguir un trazo continuamente fino, cada vez que terminéis de hacer algo y antes de dejar el aerógrafo, limpiad la aguja, la punta de la aguja, ¿vale? ¿Tú te has quitado la boquilla? ¿Y no se la has quitado? A mí no me gusta, pero no por estas pinturas, yo lo quito con todas, porque tarde o temprano se termina acumulando pintura en la boquilla, si está puesta. A mí no me gusta. Problema que tenéis que andar con muchísimo cuidado, porque es muy fácil darle un golpe y que se doble la aguja, ¿vale? O sea que asumís cierto riesgo, pero para mí consigo un trazo más fino
cuando hago esto que cuando no lo hago. Y luego otro truco que se puede conseguir y es empezar a dar un poquillo de aspecto de uso, es hacer trazos en el sentido del aire, de forma que imite desgaste sobre la pintura. Normalmente la gente me suele preguntar, oye, ¿y un presombreado? Por ejemplo, que hay mucha gente que le gusta trabajar con el presombreado, tanto en carros como en aviones. A mí hay una cosa que no me gusta del presombreado y es que es muy fácil equivocarte y todos nos equivocamos y el que diga que no, miente. Si tienes hecho el presombreado hay un problema y es que corregir es muy difícil, porque si tú cubres en exceso el presombreado, ¿qué haces? ¿Vuelves a empezar otra vez? Sin embargo, yo sobre esto solamente tendría que recurrir al color base, cubrir un poquito por encima y volver a hacerlo. Sin embargo, con el presombreado me obligaría a volver a presombrear otra vez todo el avión y volver a repetir. Y venga capas. Cada capa que le echáis, menos detalle tiene la maqueta. Esto lo estoy haciendo sin miramiento ninguno, como podéis ver. ¿Vale? E ir pasando. ¿Se ve ahí en la cámara? Mirad cómo va quedando. Según lo tienes tú, en el ala izquierda está hecho y en el ala derecha no. ¿Vale? Esto, digamos que estoy haciendo ahora mismo un panelado un poco grosero para que lo veáis con claridad los efectos que se consiguen. Quizá debería de ser algo más sutil. En el caso de que no os salga y os quede, como os digo, grosero, preparáis un poquito de la misma mezcla que tenéis para las luces, muy diluida, y unificáis todo. Dais una capa por encima y veréis que lo que antes era exagerado deja de estar exagerado y se integra perfectamente. Y más cuando es un solo color. Y más cuando es un color claro. Es más fácil, porque con el color oscuro es muy fácil pasarte y oscurecerlo. Pero en el color claro queda muy bien. Entonces voy a terminar este otro trozo. Habéis visto la diferencia entre un ala y otra, ¿no? Es importante que lo veáis, porque si os pasáis toda la tarde currando y no lo veis, pues ¿para qué? Bueno, termino el otro ala. Habéis visto que he trabajado indistintamente con un disolvente y con otro. Solamente os he hecho la prueba para que veáis la diferencia de olor. Y la otra diferencia es que uno queda satinado, o sea, uno mantiene el acabado satinado, mate o brillo de las pinturas, mientras que el de laca, el que huele, tiende a matear todas. En el caso nuestro no es un problema, pero contad con ello, que a lo mejor no os queda con el mismo acabado que tiene la pintura. Vale, en el otro ala haríamos los mismos trazos igual, para que quede todo igual.
Vale. Y ahora podemos hacer una cosa, o bien lo pintamos por arriba y veis que el sistema es parecido, o podemos tratar de hacer efectos que ya ha habido algunas personas que me lo han preguntado en lo que va de día, también con estos acrílicos, para ver cómo ensuciar un avión por abajo, que igual es más interesante que pintar el camuflaje de arriba. Entonces volvemos a limpiar y veréis, vosotros soléis trabajar casi todos tratando de hacer veladuras o de hacer efectos con otras pinturas, ¿o no? ¿O simplemente pintáis y el resto de efectos lo hacéis con enamel o con otras cosas? ¿Cómo soléis trabajar? No, con las pinturas, tratando de hacer parte con Veladura, no, con enamel o con óleo. con enamel haréis todo el desgaste. Bueno, pues vamos a ver cómo poder hacerlo con el aerógrafo también. Y con este tipo de pinturas, sin utilizar tamilla ni gunce. Por ejemplo, hasta aquí estarían dados los colores base. Aquí en las revistas hemos tratado de explicar todo esto en un paso a paso, porque lo bueno que tienen estas revistas temáticas es que te quedan para siempre. Entonces, si tú te enfrentas a un efecto que no sabes hacer, tú recurres al número concreto en el que está ese efecto, por ejemplo, desconchones, y ves ahí 4, 5, 6 formas diferentes de hacer desconchones. De la otra manera, tendrías que estar buscando y acordarte en qué maqueta alguien hizo eso que tú estás buscando y tratar de dar con el número en el que estaba ese efecto, ¿vale? Bueno, ya sé que me vais a decir que esto no es un tanque, pero lo vamos a dejar como si lo fuera. No te rías, Óscar. A pesar de que lo que podéis pensar, los aviones, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, los modernos cambian un poco, porque efectivamente operan desde pistas preparadas, donde se limpia la pista para que las tomas de aire no traguen piezas que puedan bloquear la turbina. Pero estos aviones despegaban y aterrizaban desde casi cualquier sitio. Eso significa que en el momento en que empezaban a rodar, las ruedas levantaban exactamente lo mismo que un T-34. Polvo, arena, lo que hubiera. Y quedaba depositado sobre una base que además estaba, muchas veces acumulaba grasa. Porque esto no deja de tener un motor, lleva aceite y lleva combustible. Eso significaba que la grasa hacía de pegamento y empezaba a acumular todos los restos de polvo, de tierra o de lo que fuera. O incluso barro mojado. Imaginaros los que estaban en el frente del este con una pista embarrada. Cuando el avión levantara el vuelo, del RLM-76 no quedaba nada. Era todo barro. Entonces diréis, ¿cómo emito yo eso? Pues haciendo un degradado desde la parte de tierra o polvo más clara hasta la parte más oscuro que se solía acumular donde hubieran restos de aceite. ¿Dónde se suele acumular el aceite? En los paneles. ¿Vale? Porque al final, sobre las superficies planas, el aire lo arrastra, pero sí que se quedaba en los laterales de los paneles, que hay una rendija entre medias. Entonces, yo voy a empezar por un color muy claro, una arena, y que voy a echar muy diluido, porque tened en cuenta que lo voy a echar sobre un color que ya de por sí es muy claro. Si me voy a un color extremista, a un color mucho más marrón, lo que voy a hacer es dejar una mancha. Fijaos que este disolvente ya le quito de aquí, ¿eh? También habréis observado en muchas fotos que todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial solían acumular todos estos rastros de aceite y de combustible en la panza.
Si te vas acercando hacia las orillas del ala, va desapareciendo. Y ahí se acumula muy poco, porque no hay nada que lo sujete al ala. O sea, no está el, digamos, el aglutinante, que es la propia suciedad o grasa. Si vais viendo la pantalla, estoy empezando a trabajar la zona central y la parte, a ver cómo os explico esto. Este avión, el eje encajaba aquí, va rodando en la pista así, y mientras el avión ya levanta el vuelo, que lleva una cierta velocidad, empieza a plegar, con lo cual el aire empieza a echar hacia atrás todos los restos que hay acumulados en la pata y en la rueda. Por lo tanto, la zona central y los alrededores del tren de aterrizaje es donde más se va a acumular esa suciedad. Ahora mismo no necesito hacer un trazo excesivamente preciso porque estoy dando la primera capa. Es muy diluida y ocupa bastante superficie. No llego a borrar el azul, pero sí que queda bastante matizado. Tenéis que hacerlo de forma que el azul no desaparezca, claro. Vale, y aquí lo que voy a hacer ya en la punta del ala casi es empolvarlo un poco solo. Vale, para que no me quede un contraste excesivo. Pero solo un poquito de polvo. Id pasándolo y podréis ver dónde he acumulado la mayor parte. Yo mientras voy cambiando la mezcla. Y vamos a pasar a un marrón intermedio entre la arena y el marrón oscuro, que será la suciedad más exagerada que haré con el aerógrafo. Porque encima de eso, lo suyo es trabajar ya con productos enamel. ¿Por qué? Porque el enamel te permite hacer un trazo tan fino sea el pincel, imposible de realizar con un aerógrafo, claro. El aerógrafo puedes hacer trazos muy finos, puedes también tener un buen aerógrafo, pero tiene un límite. El trazo del aerógrafo llega a tener un límite, y a escala 1.48 esos límites están fuera de escala ya. Con lo cual necesito los últimos efectos hacerlos a pincel, porque es lo único que me va a permitir dar un trazo lo suficientemente fino para adecuarlo a escala. A lo mejor en un avión a 1.24 igual podríamos estar hablando y se podría hacer todo con aerógrafo, pero a esta escala no. Y cuanto menos maña se tenga con el aerógrafo, es preferible que tires más de pincel, porque va a quedar fuera de escala. Te vas a encontrar con un trazo excesivamente grueso. Tened en cuenta siempre cuando estéis pintando un avión, sobre todo, en un carro tienes más margen de error, pero en un avión no. El efecto de escala, por favor. O sea, las luces, las sombras, todo eso tenéis que hacerlo muy fino, porque normalmente es muy fácil ver efectos excesivamente exagerados. ¿Vale? No sé si se apreciará en la cámara el bote de mi izquierda, vuestra derecha, es un color intermedio entre la arena y el color de la derecha, que es un marrón bastante oscuro. Entonces lo vamos a hacer en 3 pasos. 1, el que ya está dado; 2, el marrón intermedio; y 3, el último paso, que será con aerógrafo, el color más oscuro.
¿Por qué razón, Javi, unos botes tienen tapón naranja y los amarillos? Pues son los antiguos. El color corporativo se cambió. Entonces se pasó del naranja antiguo al amarillo. Ahora ya todo lo que compréis vendrá no solamente con el tapón amarillo, sino además con esta etiqueta nueva, porque el escudo de Amo también cambió, ¿vale? Y se hizo este... Sí, que redondeado, otro era... Eso es, más redondeado, y el otro era como... No hay, o sea, me refiero a que no hay diferencia en los componentes ni nada, la pintura es exactamente la misma. Este es el nuevo. Ese es el nuevo, sí, las etiquetas nuevas. Vuelvo a utilizar el disolvente, bastante disolvente. Tened por cuenta que lo normal es que cuanto más oscuro sea el color, más tendréis que disolver. ¿Por qué? Porque cubre más, simplemente. Entonces tendréis que aumentar la dilución. Aquí he echado solamente un par de gotitas, porque estos colores ya empiezan a cubrir bastante. Me queda un poquito corto, vamos a echar otro más. Por eso digo que esto lo midáis con el ojo. El ojo nunca os va a engañar. Cualquier otra equivalencia depende de quién lo haya hecho, con qué pintura lo haya hecho. Entonces las equivalencias, cogedlas como idea, pero no como ley. Incluso sigue siendo poco. Cuando queráis hacer estos efectos ya sí que tenéis que intentar ser un poco más prudentes en las mezclas, porque además cuanto más trabajo llevéis hecho, más os cargáis si os sale mal. ¿Aquí qué hago? Pues ya empiezo a exagerar, sobre todo la zona central. Tened en cuenta que a veces no vais a encontrar el color exacto. Yo estoy utilizando óxido para cadenas. A mí me da igual lo que ponga en la etiqueta. Yo sé que esto es marrón medio. Es un marrón intermedio que puede andar entre los dos tonos que voy a usar. Me vale. No necesito que alguien me ponga suciedad para 109 G6 en el frente occidental, porque no lo vais a encontrar. Lo único que estoy haciendo es pintar sobre la mancha anterior, pero con un trazo más fino, sin llegar a cubrir el color anterior, lo cual conseguiré una transición desde el color más claro, que ocupa la mayor parte de la panza, hasta el último color que echaré, que es un marrón muy oscuro, que ocupará casi, intentaré pintar solo sobre la línea del panel, aunque evidentemente os saldréis porque es imposible pintar tan fino, pero quedará un trazo lo más fino posible. Bueno, ahora le voy a hacer una putada a un amigo, con perdón. Alex, pásate para acá, anda. Aquí. Este es otro de nuestros colaboradores, y para que veáis que esto no está preparado, ahora el último efecto lo va a hacer él. ¿Vale? Para amigos como tú.
Con esto lo que pretendo, ahora fuera de coña, es que no hace falta haber hecho ni haber estado pintando durante mucho tiempo con las pinturas para poderlas controlar. Es decir, Alex lleva menos tiempo y lo va a hacer igual que yo. Ya lo veréis que es relativamente fácil. De hecho, si alguno queréis probar, os animo. ¿Alguno se atreve a hacer algún trazo? No, venga, ¿algún valiente? Bueno, no. Que este avión no vale, ¿eh? Que esto luego no va a ningún concurso ni. Ah, no. Si no tiene cabina, está vacío por dentro. ¿Y aquí detrás no le pones? Sí, efectivamente la rueda de cola también levanta polvo. Me he concentrado aquí para que veáis el efecto. Pero bueno, podéis ir viendo que se sigue apreciando el primer color que he dado. Es que se ve mejor aquí. Vale. Ahí se ve. ¿Aquí se ve bien? Veis que prácticamente el primer color llega desde aquí hasta aquí y se acumula en el centro y en los paneles, pero este segundo color empieza a hacer un trazo sin ser muy fino, pero es un trazo más fino que el anterior y lo empiezo a acumular ya en los sitios donde yo quiero, en el centro, en los dos laterales de los cañones y en la zona donde entra y sale la rueda del tren de aterrizaje. Efectivamente, como tú me has dicho, también tendríamos que haber hecho acumulación aquí, porque la rueda de cola al girar también levanta el mismo polvo, la misma suciedad que el resto. Es verdad que de aquí hacia atrás solo, con lo cual la superficie que mancha es muy pequeña. Si tuviera el timón, la zona inferior del timón estaría manchada. Es que estos los que conocéis el Royal Class de Edward, son cuatro aviones, 4 fuselajes. Los dos primeros, uno es aquel, el otro está casi terminar y te salen estos dos todavía para hacer pruebas. Así que nada, el último efecto con el color oscuro lo va a dar Alex, que controla más el aerógrafo que yo. Pero límpiamelo al menos, ¿no? Que sí, coño, siéntate. ¿Dónde tienes el medio? Toma, Lo podías haber dicho, ¿no? sí, pero para que me digas que no. No, me hubiera ido. Claro. Si te lo digo, te va. Vale. Ay, perdón. Bueno. Vale, una cosa que comentaba Javi también y que no ha comentado, que yo a veces hago, es hacer esto también pero directamente con enamel, con el Airfield Dash de Kursk, que es enamel. Si da un poco de apuro, por aquello de hostia, las juntas con enamel no me gusta tirar, pero es una opción de hacerlo también. Si os daba miedo un poco usar las acrílicas, pues podéis usarlo también con los enamels de Amo, que hay varios por aquí, el Sticking Grim o cualquiera de estos, os podéis disolver con enamel y lo podéis dar. Opciones que hay. Se refiere concretamente a estos productos. Sí, a los WAES. Tienes Por ejemplo, un lavado como este o el Africa Core. Esto es un marrón bastante oscuro. Que vendría a ser la última... el desgaste más extremo. Sí. O lo podéis reservar para luego trabajarlo a pincel, que también es una opción. De hecho, mañana veremos la diferencia que hay entre esto y los óleos. ¿Vale? No sé si mañana estaréis todos, pero bueno, mientras Alex prepara esto, digamos que ahí hay una bolsa, ¿verdad? ¿Tienes por ahí a mano uno de los óleos? No sé. Déjamela. Por si no estáis, digamos que
La evolución o la cadena evolutiva de los productos enamel sería el óleo primero, después todo lo que vaya titulado como wash. El óleo es el que más concentración tiene de pigmento y vamos rebajando, ¿vale? Después tendríais la gama de panel line, que tiene un poquito menos de concentración de enamel. Y por último, el filtro, que no sé si tengo aquí alguno. No tengo. El último sería el filtro. El filtro apenas varía el color base. Es para lo único que vale, para variar ligeramente el color base. Y luego tendríais estos. Para el que no controla o no quiere complicarse la vida, directamente dice, si voy a panelar, sé que tengo la gama de panel. Si lo que quiero es hacer guarrerías, voy a utilizar el wash. Si quiero cambiar un panel, sería el filtro. Y si quiero ya hacer exageraciones de manchas como restos de combustible, de aceite, de lo que sea, tengo que recurrir al óleo, porque es el único que tiene el suficiente poder de cubrición como para darme ese efecto que yo quiero exagerado de dejar una mancha además de 2 o 3 centímetros de largo que puede tener en el 109, que van desde la salida del radiador hasta atrás, hasta la mitad del fuselaje casi. Para realizar un trazo con un pincel de ese porte necesitaría un óleo, si no, no lo voy a conseguir. Vale. Vale, pues bueno, ahora lo mismo que ha dicho Javi. Tenemos el color arena más clarito debajo, ha potenciado un poco más con un marrón y ahora le damos la última capa con el Dark Tracks. Como él decía antes, yo prefiero darlo muy diluido y concentrar más el flujo, porque si hacemos una sola pasada es muy probable que lo emborronemos. Entonces es mejor dar otra, porque nunca va a ser la misma y con eso variaremos el trazo y crearemos diferentes zonas de suciedad. Fijaos a la distancia que está pintando ya. ¿Sigue con la misma presión de antes? Sí. Sí, pero abriendo mucho menos el dedo. Hay que controlar mucho el dedo, la apertura, y yo recomiendo siempre hacerlo relajadamente. Si intentamos hacer pausas entre color y color, porque el dedo se agarrota. Y a estas presiones, y sobre todo si no tenemos un aerógrafo con paso de control de aguja, estás muchas veces y se te va el dedo para atrás y metes un emborrón. Entonces yo siempre comienzo poco a poco desde fuera de la maqueta y cuando veo que ya va saliendo la pintura, entonces es cuando me pongo a pintar. Podéis utilizar un trocito de cartulina, ¿vale? Para usarlo como falso trozo de maqueta, para evitar el encharcamiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí empiezo, cuando veo que va saliendo ya el flujo que yo quiero, entonces aprovecho y panelo. Lo tiene sucio, me parece. No, está bien. Ahora sí. Este está un poco pringoso, sí. De todas maneras, ya la cámara se estará viendo la parte central de los paneles, como está quedando ya bastante oscuro.
puesto que esto aproximadamente entre los dos, cambiándonos, limpiando el aerógrafo y tal, habremos tardado media hora en hacerlo. O sea, quiero decir que no se tarda mucho, no son procesos complicados. Lo único que hay que es tratar de ir manejando cada vez mejor el aerógrafo para hacer los trazos lo más fino posible. Ya está. O sea, esa es toda la dificultad que tiene esto, no hay más. ¿Qué pasa? Ay, perdón. Ha caído por Es ahí. que yo suelo siempre poner la cazoleta en la tapa para esto precisamente. ¿La tienes? Entonces que no cobra. Entonces que no cobra. Entonces no cojo. Ir pasándolo mientras para que veáis viendo la evolución de cómo va quedando la cosa. ¿Cómo? Que hay que pintar, pintar, pintar y pintar. Sí, sí, a veces también interesa luego, como luego van a ir salpicaduras y luego habrá trabajo de óleos, hay que preocuparse, pero a veces dices, ostras, el panel de dentro no queda marcado, es que eso es el proceso de luego, con los óleos, cuando panelemos y demás, estos son capas sutiles y luego supongo que le darás también pigmento y demás, o sea, son capa sobre capa sobre capa. Entonces, buscar siempre la perfección en trazos con aerógrafos, eso que decía Javi, siempre van a quedar fuera de escala. Y luego mucho del aerógrafo, del trabajo de aerógrafo que hay, cuando se le dan los óleos encima o los paneliners o los filtros, va a quedar todo muy integrado. Sí. Y luego aparte con el, si lo barnizamos y demás, o sea, muchas veces en el proceso siempre dices, ostras, no me gusta cómo queda. Hay que esperar a los pasos que van detrás. Porque si lo ves a medias dices, ostras, no me acaba de... Sí, esperas el acabado final y no se hace. Claro. Bueno, cuando ya no vayas a hacer más, me lo dices. Vale, hacemos una guarrada y dejamos a Óscar que viene Sí, viene ahora, ¿no? Pues seguimos. a media orilla. Esto no es un color óxido, digamos. No, es arena, es arena. Es arena, pero es arena acumulada de manera sutil y arrastrada por el tiempo. La arena más reciente es la que se hará luego con pigmentos, con óleos y demás. Esto solamente es el lienzo para luego hacer los efectos finales. ¿Vale? ¿Veis? La zona de las ruedas del tren es donde siempre se acumula más, porque el tren cuando se plegaba, toda la porquería quedaba por aquí. Entonces aquí podemos hacer un arrastre. ¿Vale? Aquí podéis ver el efecto siempre en esta zona y en este no tiene. ¿Ves? Es un poquito, nunca por la parte delantera, porque por la de la parte delantera la velocidad lo arrastraba todo hacia atrás, ¿eh? Esto pasarlo si queréis y ahora ya Javi. Bueno, vamos a dejar, aunque la charla de hoy era el tema de acrílicos,
habéis visto que hemos pintado exactamente lo mismo que hubiéramos pintado con cualquier otro sistema de pintura anterior con las lacas. Lo único que nos hemos ganado un par de años cada uno de vida, de salud, ¿vale? Pues sobre todo con el tema de lo tóxicas que son las otras pinturas. Tenedlo en cuenta porque una o dos veces no pasa nada, pero con los años, los que lleváis ya mucho tiempo en esto, en los cuales me incluyo, hemos tragado mucha guarrería y hemos metido en los pulmones restos de mucha pintura. Juan, esto que estamos haciendo es lo que tienes que hacer tú en el speed. Que lo que hemos hecho por abajo es lo que tienes que hacer tú con tu speed. ¿Vale? Aunque no, lo que os iba a decir que aunque no está metido en lo que íbamos a hacer en principio con la charla, que era solamente las acrílicas, vamos a hacer un poquillo de desgaste de eso que hemos hablado, para que veáis cómo queda ya definitivamente la panza de un 109 currada, ¿vale? Así que en 10 o 15 minutos terminamos y vamos a sortear entre todos los que estáis aquí, que habéis hecho la inscripción. Hemos traído un par de set de amo, uno para avioneros y otro para carristas, con productos nuestros y bueno, lo vamos a sortear. Luego también deciros en cuanto a esto, cada vez intentamos hacer un catálogo más grande. Los sets son algo muy útil, porque no tenéis que pensar cómo tengo que pintar un 190 tardío. Ya vienen los 4 colores que necesitáis y no tenéis que hacer nada más. Si acaso podríais utilizar algún color extra para aclarar o oscurecer, pero los colores base ya los tenéis. Vale, una vez que hemos terminado con el aerógrafo, pasamos a la parte del trabajo con el enamel. Aquí veis que nos ha quedado una marca al pintar. En algún momento alguno hemos hecho un trazo que no teníamos que hacer. Le pasa a todo el mundo. Lo único que tenéis que saber es cómo engañar al espectador. Entonces yo lo único que voy a hacer es, en los carros se puede hacer más fácilmente, pero en los aviones hasta cierto punto sí que se puede hacer también. Esto es producto enamel, sí. ¿Y es el lavado que se llama? ¿No? Esto es lavado, es wash en inglés, lavado. Y es óleo, esto mucho más diluido. Bueno, mucho más, no, un poco más diluido. ¿Vale? He utilizado un marrón oscuro. En este caso se llama Africa Corps porque realmente está pensado para echarlo sobre el color arena del Africa Corps alemán. Pero no deja de ser un color marrón oscuro y os vale para cualquier otra cosa. Mirad cómo hemos depositado pequeños puntos que lo que han hecho por capilaridad es meterse, sobre todo en la zona central, que es la que yo quiero dejar más sucia. Esto es disolvente para esmaltes. Ahora cuando te llegue el bote vas a ver que no es el de Umbrol, ni se parece. Huélelo. Huélelo. ¿Qué prefieres, eso o el de Umbrol? El de Umbrol te pega un subidón que no veas.
Ya la acabo. Y además, vuestras mujeres, hijos, lo van a agradecer eternamente. Que no montéis la zorrera que solíamos montar antes cuando nos poníamos a pintar. Bueno, pues ahora veréis cómo limpia esto exactamente igual o mejor que el de Umbrol. Porque el de Umbrol, no sé si os habrá pasado, sobre todo el envase nuevo de cristal, es muy fuerte. Incluso llega a atacar al pegamento. Y despega algunas piezas pequeñas. Las grandes no. Pero piezas pequeñas sí que puede llegar a atacarla. Y además otro problema que tiene es que si insistes mucho puede llegar incluso también a levantar la pintura. Os habrá pasado seguro, a mí me ha pasado desde luego. Bueno, pues esto lo único que tenéis que hacer es de una manera muy suave arrastrar Gírate un poco hacia la cámara. No sé si lo estáis viendo, lo estoy tapando con la mano porque como no veo la pantalla, no sé. La pantalla se ve muy bien. ¿Vale? Entonces, eso además me ha permitido incluso tapar el pequeño defecto que habíamos hecho con el aerógrafo porque se nos ha ido al pintar. Si queréis menos exagerado, seguid dándole con el pincel y retiráis más cantidad de pigmento. Que lo queréis, te parece poco y quieres más, o bien recurres a un producto más espeso que este, que ya sería el óleo, a este, que ahora lo vamos a ver qué pasa si utilizamos en vez de eso el óleo marrón oscuro. Veréis como el trazo que queda es mucho más exagerado que el que acabo de hacer ahora. Y por último tenéis este. Cuando ya tuviéramos todo terminado tendríamos que barnizar el avión en mate. La mayoría de los aviones, por el efecto a escala en 1.48, deberían de ser mates. Aunque tuvieras el avión real y dices, si esto brilla, esto es satinado. Los Phantom, por ejemplo, tú te acercas a un Phantom y tiene cierto brillo. Pero en escala, para mí el brillo no es real. A no ser que estuviéramos hablando de un avión acrobático, de una patrulla acrobática o algo así. Entonces, bien. Pero aviones operativos, en general, mates. Entonces, este otro producto lo que tiene es óleo disuelto, igual que este, pero además brilla. Entonces, con este lo que conseguimos es el trazo, el último trazo ya que queda de mancha de combustible o de aceite. O sea, el material que queda brillante a pesar de la superficie que sea, indistintamente de la superficie sobre la que esté. ¿Vale? De la otra manera podríais coger este, echarle barniz brillo en esmalte, mezclarlo, pero es que solamente de contarlo me estoy aburriendo. Entonces, si ya me lo dan hecho, y esto dura para toda la vida, o sea, con los efectos que hacemos nosotros en un carro o en un avión, vamos, desaparecemos nosotros antes que el... Por ejemplo, vamos a intentar ahora con el óleo. Mirad, ventaja del oil brusher en comparación con los óleos normales. Tengo en una mano el mismo bote, el avión en la mano y sin manchar mi bote, y no he tenido ni que soltar el avión. Yo ya tengo el óleo aplicado. De la otra manera tendría que tener el tubo, sacar el tubo aquí, esperar un rato para que el aceite pierda la cantidad de aceite que tiene un óleo normal. Coger un pincel por cada color que vaya a usar, para que no se me mezcle.
mojarlo y luego con el último pincel ya arrastrarlo. Bueno, pues yo me voy a saltar todos los pasos intermedios y directamente lo pongo y arrastro. Entonces, de nuevo otra vez con el disolvente este, que veis que trabaja sobre los colores enamel igual que los disolventes que hemos hablado antes, y vuelvo a hacer el mismo sistema que antes, arrastrando. Pero fijaros el trazo, la diferencia que me deja. Consigo un color muchísimo más intenso que con el lavado. En unos sitios me interesará el lavado y en otros me interesará esto. En función de lo que quiera representar, del tipo de avión que sea y del tipo de mancha y donde se produzca. Aquí por gravedad, evidentemente, es fácil que todo el hidráulico vaya cayendo hacia abajo. La parte de abajo tiene que estar más manchada que su equivalente arriba. ¿Vale? ¿Ves? Pasadlo para que veáis cómo queda. Ahora yo, una vez que termine eso, barnizaría en mate. ¿Qué pasa? Que hay productos de esos que necesito que brillen. Porque yo quiero que eso quede brillo. Porque estoy imitando trazo de aceite. Y el aceite brilla. Sobre eso, volvería a dar una capa de este que hemos dicho que tiene brillante. Y estaría terminado el weathering ahí. Se pueden hacer más cosas, podemos hacer salpicaduras, por ejemplo, también con óleo o con el producto de lavado, simplemente cogiendo el pincel, un pincel lo más viejo posible y haciendo así. Manchas, fijaros. Mañana veremos en la otra charla con los óleos todo lo que se puede hacer con un óleo. Eso es una mínima parte para los que no vais a estar mañana, que veáis un poco cómo va esto, pero mirad qué pasa si yo tengo un pincel con el lavado y hago así. ¿Lo veis ahí en la cámara? Pues qué pasa si yo quiero imitar que la rueda ha saltado barro, por ejemplo, o cualquier otra cosa que pueda tener un color parecido a esto. Me pongo donde realmente estaría la rueda y ya tengo suciedad en las ruedas. ¿Lo veis? Y lo dejas así. Y lo dejo así. Lo dejo así. A no ser que diga no me gusta. Voy a volverlo a repetir. Coges el disolvente, lo borras, pero veis que es 2 toques y ya está. ¿Vale? Por supuesto, no utilicéis ese color si me estáis imitando un avión de Marseille en el norte de África, porque ese tipo de salpicaduras probablemente no se produzcan. Tendría bastante más polvo, pero no tendría ese tipo de barro o restos de tierra que saltaría en un avión, por ejemplo, en Stalingrado o en la zona de Stalingrado. ¿Eh? ¿Pigmentos? Sí, también, pero si tengo el producto este me es más fácil. El pigmento lo podría usar, pero tendría que estar diluyéndolo para que me haga ese mismo efecto. Sí, pero tendrías que diluir el pigmento con el disolvente y hacer lo mismo que he hecho ahora. Con lo cual son dos pasos cuando lo puedo hacer directamente con uno. Y como ya os he dicho, soy bastante vago, pues si puedo hacerlo en un paso no lo hago en 2. Vale, por último, en cuanto me vuelva, os voy a enseñar la última cosa, que es como para que veáis cómo queda este producto en brillo. Tened en cuenta que ahora tendríamos que haber barnizado en mate, ¿vale? Aquí sí que tendréis que recurrir a un pincel un poquito más fino para que el trazo, que además ya no vais a hacer nada más encima de él, está barnizado ya, es lo último. Por lo tanto, procurad que este os quede bien, ¿vale? Y coged del bote, de la tapa, se utiliza muy poca cantidad. Entonces tú lo das sobre el panel que se supone que sale el aceite, por donde escapa el aceite, y lo arrastráis hacia atrás. Os permite también poder disolver, igual que el resto, porque es un producto enamel.
Si lo queréis, se puede exagerar un poquito más, porque además de brillar tiene cierto volumen. ¿Veis? Si conseguís un trazo brillante. Espera, un segundo que lo enseñe. ¿Lo veis la diferencia entre el trazo anterior, que ya se ha quedado mate, porque ha secado, y si no, lo hubiéramos dejado nosotros mate con el barniz, y este que acabo de hacer yo ahora con el producto que brilla, veis que queda brillante, imita el aceite perfectamente. Y por mi parte, por hoy ya terminamos con esto. Si queréis alguna pregunta, alguna otra cuestión sobre las pinturas acrílicas o cualquier otra cosa, pues es el momento. Y si no, en cuanto diga el jefe, hacemos el sorteo de... ¿El barniz también lo aplicarías igual al acrílico? Bueno, puedes utilizar esmalte si quieres, da igual, el que más te guste. Lo puedes usar acrílico o lo puedes hacer en esmalte. Eso, si tienes una marca preferida o un barniz con el que te hayas hecho, pues porque lo has usado mucho, porque te ha gustado o tengas sacos en casa, da igual. Porque ya te digo que después del barniz lo único que voy a hacer es esto. Entonces, como ya no tengo que echar nada encima, me da igual que el barniz sea acrílico que sea esmalte. Eso sí, elegid barnices que no amarillen con el tiempo, porque hay veces que los barnices que no son buenos o que no estén bien aplicados pueden quedar amarillos al cabo de un par de años de tener la maqueta en la vitrina. ¿Vale? O sea que eso os lo da la experiencia. Por ejemplo, os digo que nosotros tenemos ahora barnices acrílicos que van muy bien. Todos los Lucky Varnish se pueden usar. Si lo queréis en esmalte, yo los de Marabou son los que más me gustan, sobre todo el mate. Ahora bien, blanquea mucho. Tenéis que con el tiempo ir cogiendo la maña para saber cuánto tenéis que diluir el barniz. Mucho. Estamos hablando de un 80% o más, porque si no va a blanquear. El mate, estamos hablando. De grande.